En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con una mujer muy valiosa, a quien tuve el gusto de conocerla en la Normal Católica. Pero ella, diríamos, que ha desempeñado su trabajo como maestra y educadora. Recuerda sus años en la provincia, pero también su vinculación a la Normal Católica, donde fue docente y directora. Pero también será interesante conocer el trabajo que ha dedicado en la pastoral juvenil, en la organización en Cochabamba, a nivel nacional, pero también en América Latina. Y a partir de esta vinculación con la pastoral juvenil, organizar una serie de actividades, incluso una jornada de jóvenes, encuentro de jóvenes latinoamericanos, donde pudo congregar la presencia de 2,000 jóvenes, pero también estar en la parte de la organización de la llegada del Papa Juan Pablo II a Bolivia y a Cochabamba. Será interesante también conocer su vinculación a la institución teresiana y ahora su trabajo en la Universidad Católica Boliviana Regional de Cochabamba como la autoridad más principal, la rectora. Ruth, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente que ve el programa a través del Facebook y a través de YouTube. Muy buenas tardes a todos y un saludo especial, Tino, para ti, que nos hemos conocido en la Normal. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo o nos escuchan, un gran saludo también. Es un gusto estar con ustedes en esta entrevista. No recuerdo si habría dicho tu nombre completo, Ruth Tania Zyskowski Arraya. Correcto. Primera pregunta, Ruth. ¿Dónde has nacido? Bueno, yo he nacido en Potosí, pero desde muy niña, bueno, todos conocemos un poco las características de Potosí, pero desde muy niña, 4 años más o menos, pues mis papás fueron a vivir al Beni. Entonces, por cuestiones de trabajo, mi papá había participado en la guerra del Chaco y por cuestiones de trabajo, entonces, pues se encontraron allá en la Corporación Boliviana de Fomento. Él fue como contador y bueno, allí ya nos hemos criado, ¿no? Primeramente en Reyes y después en San Borja. Y ahí, bueno, pues estaba haciendo la escuela, no había maestros, maestras tampoco. Mi papá para la gente, porque vivíamos en la pista, ¿no? Él estaba ahí de administrador en la Corporación Boliviana de Fomento. Entonces a la persona que sabía leer más y escribir más la contrató como profesora y ahí yo hice primero y segundo de primaria, ¿no? Pero después tuvimos que salir a la ciudad de La Paz porque para mi papá el tema de la educación y la formación era muy importante, ¿no? Y esta profesora no solamente era para nosotros, sino también pues para los hijos de los empleados de la corporación que vivíamos ahí en la pista, ¿no? No en el pueblo de Reyes, sino en la pista, ¿no? Y entonces, pues en La Paz estuve en un colegio, en una escuela, y a continuación también mis papás tenían que trabajar y todo esto, entonces fuimos a Oruro a cargo de mi hermana mayor, que lleva unos 5 años mayor que yo, de mi abuela y una tía, y mis papás iban y venían, ¿no? Entonces estuve todavía en primaria en la Escuela María Quirós en Oruro y después 2 años en el Liceo Dalense y luego otros 2 años en el Santana y después por cuestiones de salud de una de mis hermanas que tuvieron que hacerle operaciones, todo eso, pues a La Paz, al Colegio Santa Teresa, ¿no? Entonces de esa forma yo he cumplido mis estudios, ¿no? Y de un lugar a otro, pero bueno, son recuerdos muy buenos porque también en vacaciones íbamos al Beni, ¿no? Y allí aprendí a nadar en los curichis, como se llaman allá, las lagunas,
llenas de plantas acuáticas, también habían caimanes, sicurís, pero cuando uno está allá, pues aprende, ¿no?, a cuidarse. Y mientras los niños, niñas nos bañábamos, pues todas las señoras que iban a lavar a esa laguna, entonces iban oliendo el agua y sentían por el olor, ¿no?, si venía la sicurí, que es a la que más miedo se le tiene porque es veloz en el agua, ¿no? Y normalmente los caimanes pues no te atacaban, ¿no?, porque tenían que comer y luego tienen determinadas horas también para salir. Entonces todo eso se va conociendo en el ambiente y bueno, pues, he disfrutado mucho de la naturaleza y me ha quedado mucho ese amor a las plantas. Y cuando he sentido, es decir, nos hemos enterado, hemos visto todo lo que ardía la Chiquitanía, pues para mí ha sido un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Porque cuando he regresado al Beni también he visto que mucha de la naturaleza que había ha desaparecido, ¿no? Por la cuestión del corte de árboles, ¿no?, que es un problema grave para el país. Si pudiéramos recordar un poco tu estadía en Reyes y en San Borja, ¿qué es lo que más destacarías, Ruth? Bueno, lo que más destacaría es que todos nos conocíamos, ¿no? No había peligros ni con las personas ni con la naturaleza, pero sí también por haber muchos animales, pues, o tigres, este tipo de cosas, la gente andaba armada, ¿no? Y para mí fue un dolor. En la escuela, cuando los primeros años, pues, y allá se hacían, no había bolitas, las pepas, bolitas para jugar, ¿no?, de vidrio como las tenemos ahora, sino se hacían de greda, ¿no?, y se las hacía cocer al sol o en hornos, ¿no? Y dos compañeros, pues, discutiendo por el juego, y los mayores que asusaban todo eso, pues me acuerdo, decidieron un partido de esos de las pepitas, de las bolas, pues decidir cuando sean mayores, ¿no?, cuando sean mayores de edad, y decidir con arma, ¿no? Nos reímos y todo eso, pero lo más grave fue que ese desafío se cumplió. Yo había regresado justo unas vacaciones del colegio de Santana, estábamos todavía, mis papás vivían en la plaza de San Borja, tenían una heladería, y acabamos de llegar en el avión, estábamos tomando helados así por el calor que hacía todo eso, y vino como un compañero le disparó al otro y lo mató. Y se hizo una lucha de bandos, ¿no? Los Nogales contra los Tobías. Nogales que murió, vinieron los Tobías, defendieron, o sea, sí, se han ido matando y se han ido exterminando, ¿no? Y esto ha durado años, ¿no? Y fácilmente se liquidaba la gente, ¿no? Y entonces, pues, este era un problema serio ahí en la población, ¿no? De tal forma que San Borja era famosa porque se hablaba siempre del cupo del mes, a la persona que liquidaban, ¿no? Y esto era, pues, difícil de entender, ¿no? Y ahí conocí también a los chimanes, ¿no?, tribu que está desapareciendo, esta etnia, ¿no?, pero que también abusaban mucho los terratenientes, ¿no?, los tenían como esclavos, ¿no? Entonces al patrón le pertenecía el chimán, la chimanita, los chimanitos, y ellos generalmente huían por la selva, familias enteras, grupos enteros, ¿no? Y como ellos, el que tenía el pie más chico iba adelante y el más patón atrás borrando las huellas, ¿no? Y yo he conocido todavía los chimanes encadenados, ¿no?, porque en la casa donde vivíamos daba a un canchón que era común con el dueño de casa. Y este dueño de casa era un terrateniente, y cuando los encontraban huyendo, pues los traían encadenados, ¿no? Los encadenaban ahí, entonces estaban una semana, 2 semanas, lo que sea, ¿no? Y el problema era que estaban por un pantalón, un machete, una camisa, ese tipo de cosas, ¿no? De tal forma que mi papá con el sacerdote se dedicaron a rescatar chimanes, ¿no? Entonces le decía, mi papá era comerciante, decía, ¿por qué estás por una camisa?
y el sacerdote iba y le daba al patrón, al chimán, y le decía, dale a tu patrón la camisa que le debes y quedas libre. Y así, ¿no? Entonces, hasta que amenazaron a mi familia y al sacerdote también por esto, entonces tuvimos que salir de San Borja, ¿no? Pero por estudios, todo eso, bueno, mis papás estaban allá, nosotros estábamos como divididos, ¿no? Entonces estábamos así hasta que salí bachiller, ¿no? Y Ruth, el cambio de Beni hacia La Paz y a Oruro, ¿qué implicaciones ha tenido para ti? Hoy graves también, ¿no? Porque del calor al frío, terrible, ¿no? Y la primera vez que fuimos nos picaron de tal forma los bichos que, claro, mi mamá se asustó, no teníamos cuerpo sano, ¿no? Y mi mamá se asustó, nos llevó a La Paz para curarnos y en la calle la gente nos miraba y nos huía porque decían, estos tienen viruela o qué es lo que tienen, ¿no? Y era así, ¿no? Pero hasta que quedamos inmunizadas y no había problema, ¿no? Y la alegría de estar con tu papá o tu mamá, pues también las vacaciones, ayudarles en el trabajo. Mi mamá decía, no tenemos empleada, pero me toca descansar, yo soy la que tengo que tener vacaciones, ¿no? Entonces, esto te forma en la vida, te ayuda a saber de todo también, ¿no? Había que lavar, había que planchar, cocinar, y luego uno agradece, ¿no? Que la vida también ha traído sus dificultades y que gracias a eso uno aprende, ¿no? Que no todo es tan fácil, ¿no? Ruth, decías que en Oruro habías concluido prácticamente tus estudios de bachiller. ¿Cómo fue tu estadía en el tiempo en el que has estado estudiando en Oruro? Bueno, en Oruro estábamos a cargo de mi hermana mayor, de mi abuela y de una tía, ¿no? Pero luego los 2 últimos años de bachillerato yo hice en La Paz, porque mi hermana, que era mayor, me llevaba con 8 años, se casó, entonces yo fui a La Paz a cargo de mis hermanas, ¿no? Y fui de esa forma al Colegio Santa Teresa, y de esa forma, pues, allí yo salí bachiller, ¿no? Y conocí de esa forma también la institución teresiana de la que yo formo parte, ¿no? La institución teresiana fue anterior a tus inicios de estudios de la normal. Prácticamente cuando hacía el bachillerato yo las conocí, ¿no? Y también fue así de estas cosas casuales que hay, ¿no? Mis papás primero nos inscribieron a mis 3 hermanas en el Liceo Venezuela, en La Paz, en el Liceo La Paz, quiero decir, que está ahí en el centro, ¿no? Y a mi hermana le habían hecho una operación de la cadera porque nació con luxada, ¿no? La cadera, y no había forma de operarla cuando era niña porque decían todavía es cartílago, etcétera, ¿no? Entonces fuimos al liceo y al entrar el primer día no hubo problemas, pero el segundo día llegamos un poquito tarde porque mi hermana tenía que hacer ejercicio con las muletas, ¿no? Llegamos un poquito tarde, salió la secretaria para inscribirnos. Y luego al ver que mi hermana estaba con muletas, le dijo, ¿y usted si está enferma, por qué viene al colegio? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? La puso mal. Las 3 hermanas nos pusimos a llorar y no entramos al colegio. Y nos fuimos. Llegamos donde mi mamá y claro, le contamos, todas llorando en familia, ¿no? Porque no era problema, más bien tenía que estudiar, ¿no? Entonces buscamos otro colegio y de esta forma fuimos a dar al Santa Teresa donde nos recibieron, ¿no? Entonces, bueno, un cambio brusco porque la persona que nos recibió, bueno, nos recibió muy bien, pero nos dijo que se estudiaba fuerte, que había que utilizar libros, que se estudiaba tarde y mañana, en fin, ¿no? Nos puso las condiciones y nos dijo si están dispuestas a estudiar bien, pues las recibimos, ¿no? Mi mamá le dijo, no hay problema, mis hijas son buenas alumnas, yo acepto. Y de esta forma, entonces, hemos quedado en el Colegio Santa Teresa, ¿no? Que está frente al Estado Mayor, ¿no? Y entonces, de esa forma, yo entré en contacto con la institución, vi que eran unas personas que entendían mucho de educación, estaban muy preparadas, te atendían no solamente en cuestiones de estudio, sino en todos los problemas que tú tuvieras, ¿no? Se practicaba deporte, había actividades pues musicales, había actividades artísticas, de solidaridad con la parroquia, en fin, todo esto nos gustó, me gustó a mí también,
Y saliendo bachiller, entonces yo vine a estudiar aquí a la Normal Católica, ¿no? Y sí vine ya interna con ellas porque la Normal Católica tiene una residencia universitaria, ¿no? Para estudiantes. Entonces yo vine al internado, pero ya pensando en formar parte de la institución. Entonces, mientras he estado aquí en la Normal Católica, las he ido conociendo, me ha gustado su preparación, el que también es una organización laical, ¿no? Porque en el Colegio Santana yo he estado 2 años interna con religiosas, ¿no? Y distintas formas, ¿no? A mí me gustó el que es una organización laical, que hay varones y mujeres, es una organización internacional, tienes que prepararte mucho, estudiar mucho, y eso toda la vida, no es solamente mientras eres profesional. Y la opción principal por la educación, los jóvenes, que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y siempre he dicho que quiero ser profesora, aunque tenía unas tías que decían, ¿cómo profesora? ¿No? Tienes que estudiar más. Mi papá siempre decía, la profesión que elijan mis hijas, pero que les guste. Y yo en eso me agarraba y sigo siendo feliz habiendo estudiado en la Normal Católica. ¿Cuáles las razones que te impulsaron para ser profesora? Bueno, por un lado, el contacto con los jóvenes, ¿no? Y por otro lado, este proceso que he ido siguiendo, ¿no? La falta de profesores, porque cuando mi papá contrató a esta señora que no sabía nada, bueno, sabía un poco leer y escribir y todo eso, ¿no? Entonces, ahí en Reyes me di cuenta que faltaban profesores, ¿no? Entonces yo dije, mira, luego al haber pasado pues a estudiar en La Paz, en Oruro, en regresar a La Paz, o sea, todo este proceso. Y luego pues también he tenido la suerte de conocer varias realidades, ¿no? Del oriente, del altiplano, del valle. Entonces, y conversas y te hace dar cuenta de que había falta de profesores, ¿no? Y bueno, eso ha sido, ¿no? Ruth, ahora, ¿qué habría que destacar de la institución teresiana? Para mí, el que es una organización laical, ¿no? Que formar laicos, ¿no? El fundador de la institución teresiana es Pedro Poveda. Y Pedro Poveda en un momento se encontró en España, a principios del siglo pasado, donde había la lucha, ¿no? La fe contra la ciencia. Y él decía, no son contradictorios, ¿no? Sino se complementan, ¿no? Y por otro lado vio también que se perseguía a... bueno, pues lograron quitar los crucifijos de las escuelas y todo eso era un momento difícil en España. Y él decía, no importa, ¿no? Que quiten el crucifijo. Un profesor, una profesora puede ser un crucifijo viviente, ¿no? Siendo testigo, testimonio, viviendo los valores del Evangelio. Entonces, ¿para qué se hacen problemas, ¿no? Y luego vio también que era necesario organizar a los profesores, a los laicos, ¿no? Porque decía, ¿no? Los religiosos ya están organizados, ¿no? Entonces fue un pionero, diríamos, en organizar, igual que aquí tenemos ahora ABEC, ¿no? Que organiza a los colegios de congregaciones religiosas, en fin. Él dijo, no, hay que organizar al pueblo de Dios, ¿no? A los laicos. Entonces en la institución teresiana no solamente cabemos profesores, ¿no? Hay abogados, hay investigadores, hay escritores, hay biólogos, químicos, varias medicina, derecho, en fin, ¿no? Profesionales que realmente desde su profesión quieren pues inculcar y con el testimonio, la organización, en los valores evangélicos, ¿no? Jesús, siguiendo a Jesús, ¿no? Como modelo. Entonces eso a mí me fascinó. Ahora, tu vinculación a la normal católica, decías que se dio precisamente a raíz de la institución teresiana. Sí. Cuéntanos, ¿cómo encontraste la normal en aquel tiempo? Bueno, a ver, la Normal Católica la inició la institución teresiana el año 43, ¿no? Vino por primera vez y lo primero que organizó fue la Escuela Normal Femenina Santa Teresa. Y 10 años le dieron permiso del ministerio para formar profesores de primaria.
Pero, curiosamente, la Federación de Maestros decía, no, los maestros solamente se deben formar en el Estado. Y le hicieron la vida imposible. Entonces, nació en La Paz, se trasladó aquí a Cochabamba. Y al cumplir los 10 años, otra de las características de la institución es unir fuerzas con otros, ¿no? Entonces dijo, vamos a unir fuerzas aquí con la Conferencia Episcopal Boliviana. Entonces, de esta forma, a partir del 56, la Normal Católica es propiedad de la Conferencia Episcopal Boliviana y nació aglutinando gente, ¿no? Por ejemplo, la carrera de filosofía se encargaron los dominicos, la carrera de ciencias exactas, matemáticas, física, química, los agustinos, ¿no? Después, la carrera de inglés, las de Merinol, ¿no? Los franciscanos y los jesuitas en toda la formación en valores, ¿no? Y toda la parte pedagógica y la dirección de la Normal a cargo de la institución teresiana, que además a esto se unieron cantidad de docentes que no eran religiosos ni religiosas, ¿no? Y también formándolos y haciendo equipo, ¿no? Siempre una característica es eso, ¿no? El coordinar, el hacer equipo, porque entre todos se puede más y nadie es tan poderoso que pueda tener todas las cualidades, ¿no? Entonces, cuando yo empecé la Normal, eran los inicios. Nacimos aquí donde está ahora el colegio, el coliseo del Colegio Alemán Santa María. Ahí había una casa de una familia Asbun. Ahí nació, cuando se vino de La Paz, ahí se trasladó y después se consiguió financiamiento para donde se ha construido ahora, donde ha funcionado siempre, ¿no? Al salir nosotros de la Casa Asbun, estuvo todavía el Instituto Colombier ahí. Y después del Instituto Colombier ya compraron las hermanas del Alemán Santa María para hacer el coliseo, ¿no? Entonces hemos empezado las primeras clases también, lo que es ahora el Colegio Poveda, que se ha convertido en el colegio de aplicación de la Normal, ¿no? Y ya cuando se ha construido el primer bloque, ya nos trasladamos a donde ha estado siempre funcionando hasta que, bueno, pues el gobierno nos cerró. ¿Qué habría que destacar de la Normal, estimada Ruth? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Por un lado, que se han formado los mejores docentes del país, ¿no? Porque siempre se ha cuidado la calidad, ¿no? Y muchos de los docentes, pues, no solo han hecho otras carreras y han desempeñado su función de docentes como los mejores, sino también, bueno, han surgido escritores, ¿no? Han surgido artistas, ¿no? Directores de unidades educativas, directores departamentales, en fin, ¿no? En distintos campos y muchos de ellos también trabajando en la universidad, ¿no? Entonces, hasta ahora perdura el nombre de la Normal en este sentido, ¿no? De que se ha formado con calidad y que el mismo gobierno, me acuerdo la última reunión que tuvimos con el ministro, Monseñor Tito, y eso, le dijo, ¿no? Al ministro saliente, bueno, Aguilar, le dijo, pero ¿por qué nos cierran? Es como sacar la matriz a una mujer, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y el ministro dijo, mientras existan, no vamos a llegar a su nivel. A mí me pareció tan grave que diga eso un ministro, ¿no? Debería decir, aunque existan, les vamos a superar el nivel, pero no, mientras existan, no vamos a llegar a su nivel. Ha reconocido que no forma bien el Estado. Y esto es grave, ¿no? Un país sale adelante por la educación, ¿no? Pedro Poveda siempre decía, los maestros son los que van a sacar adelante en cada uno de los países, ¿no? Y por eso él insistió en la formación, ¿no? De maestros. Él empezó, por ejemplo, haciendo lo que en España los maestros antes, no sé ahora, daban exámenes de competencia, ¿no? El Estado decía, hay 500 plazas, supongamos, en todo el país.
y entonces hacían lo que llamaban las oposiciones. Las oposiciones eran exámenes, pero para eso se preparaban todo un año, ¿no? Entonces Pedro Poveda hizo unos institutos de formación de profesores de todo un año de preparación a los profesores para que ganen esas oposiciones y sean esos crucifijos vivientes, ¿no? Ya que no podía haber un crucifijo en las aulas, pero los maestros y las maestras que sean crucifijos vivientes, ¿no? Y entonces se preparaban, daban exámenes. El que optaba por el primer cargo era el que tenía el mejor puntaje, el segundo elegía el segundo y así donde quería ir. Llegaban los 500, el próximo año no es que los que habían quedado aprobados tenían ya plaza, tenían que volverse a presentar, ¿no? Entonces siempre se ha cuidado la calidad, ¿no? Y yo creo que eso hay que mantenerlo, ¿no? Porque es lo que, la educación es lo que marca en cada uno de los países, ¿no? Y la formación en valores, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron en realidad las razones del cierre de la Normal por el gobierno de Evo Morales? Bueno, yo digo tranquilamente y con verdad además, ¿no? Es por el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? El año 2002 salió una convocatoria para poder formar maestros interinos. Entonces, como normal, hemos dicho, bien, vamos a formar a los maestros interinos. Pero tú sabes, a los maestros interinos los van llevando más lejos, ¿no? En la ciudad van quedando los profesionales y los que no tienen título, pues van yendo a provincias cercanas, ¿no? Si en provincias cercanas se van llenando con profesionales, los pone más lejos, así, ¿no? Y yo que he tenido la posibilidad de conocer gran parte del país, entonces he dicho, bueno, nosotros trabajaremos con maestros interinos, pero agarraremos lo más lejos, lo más lejano. Empezaremos formando por las fronteras, ¿no? Entonces hemos formado 5.000, hemos titulado a 5.000 maestros interinos, 5.000 y pico, ¿no? Pero como no había internet en esos momentos, hemos hecho libros. Cada maestro se ha titulado teniendo una pequeña biblioteca de 53 libros. Y además de eso, hemos hecho publicaciones en 14 lenguas originarias, porque los alumnos que hemos tenido también eran de diferentes etnias, ¿no? Entonces, hemos publicado esas en 14 lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El magisterio, pues, cantidad de huelgas, ¿no? De paros, que esto, que lo otro, ¿no? Pero han hecho un complot con el gobierno. O sea, el gobierno les ha dicho, no hacen huelgas, pero cerramos la norma, ¿no? ¿Y por qué? Te pongo un ejemplo. En Bermejo, a los maestros les llamaban taxis. ¿Por qué? Porque tenían ítem en la mañana, en la tarde, en la noche. Más bono de frontera. Entonces, al ver que se estaban formando maestros con título en provisión nacional, dijeron, nos van a quitar el cargo. Y empezaron a unirse, porque hemos hecho en 56 lugares del país, hemos formado maestros interinos. Yo he ido a entregar los certificados de egreso por río, en caballo, en tractor, en avioneta. En algunos lugares he llegado en tren, el tren que va, toda la vía que va, sale hasta Puerto Suárez, ¿no? En fin, o sea, una alegría única, ¿no? Porque ves lo variado que es el país. Por ejemplo, los huarayos son altos, esbeltos, ¿no? Y en cambio, los guaraníes más bien son más chiquitos, carita redonda, en fin, de otra clase, ¿no? Para hacer esos libros en 14 lenguas originarias, hemos reunido a los sabios, a los mayores, en fin, los que sabían las lenguas, y es que es una riqueza única que tenemos, ¿no? Pero el enfoque, claro, nuestro es unir, es integrar. Y el gobierno de Evo Morales, pues lo que ha hecho es dividir.
ponernos unos en contra de otros. Entonces íbamos contra sus principios, ¿no? Y luego pues dijeron, bueno, aquí la normal está avasallando, ¿y dónde están las normales del Estado, no? Entonces quedan mal, y bueno, todo ese tipo de cosas ha hecho posible que no solamente pongan en la constitución política del Estado, porque el enfoque del gobierno pues es que solo forma el Estado, ¿no? Militares y maestros forma el Estado, ¿no? Nos han quitado esa prioridad, esa posibilidad de poder formar maestros con nivel, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, a pesar de eso, seguimos formando maestros en formación continua. Eso es un derecho que tienen todos. Y estamos formando, pues, en tecnología educativa, que es lo que falta. Bueno, estamos con didáctica de inglés, con varios maestros, formando en valores. Bueno, tenemos ahí un grupito que siempre hay, ¿no? Incluso cuando los exámenes del Profocom y todo eso nos han buscado mucho para sus documentos, todo eso, porque no sabían hacer nada, ¿no? Entonces, unos individualmente, otros como colegios, en fin, han venido, ¿no? Entonces, de todas formas, se puede seguir trabajando si tú quieres hacer un bien al país, ¿no? Y es posible esto, y Ruth, ¿qué implicaciones ha tenido el cierre de la normal? Bueno, por un lado, la primera de todas, pues la falta de profesores bien preparados, bien capacitados, ¿no? O sea, y eso es grave porque es negar un derecho que tiene todo padre de familia de educar bien a sus hijos, ¿no? Y todo país tiene el derecho también de tener buenos ciudadanos bien formados. Los padres de familia forman a sus hijos de la mejor forma posible, pero los continuadores de esa formación son los maestros, ¿no? Si un carpintero te hace mal una mesa porque le salió una pata más larga, le mete serrucho, corta y nivela y punto. Pero formar mal a un maestro es grave. Es matar las mentes, el corazón, las ilusiones, las esperanzas, todo de un ser humano, ¿no? Y los países salen adelante por la educación. Y hay que darle su espacio, hay que darle la formación que corresponde, los medios que corresponden, valorar el trabajo del maestro, porque un papá lucha con 5, 10 hijos, ponte el caso el que tenga más, ¿no? Hasta 12 yo he conocido, ¿no? Pero un maestro va a una clase, si es de secundaria, tienes 30, vas al otros 30, otros o 40 algunos cursos, ¿no? Entonces tú sabes, ¿no? Maestro también, durante el día han pasado a lo mejor 200 personas por ti, ¿no? Mientras un papá tiene 12 hijos o 10 hijos, atiende a esos, un maestro tiene que tener una capacidad de aguante extraordinaria, ¿no? Y saber formar y responder de aquellos que te han tocado a ti formar, ¿no? Y darle lo mejor que puedas, ¿no? Y marcar en sus vidas. O sea, para mí es una alegría cuando me encuentro en la calle y me encuentro con exalumnos, ¿no? Del colegio, porque yo he trabajado también aquí en el Colegio San Rafael, por ejemplo, ¿no? O cuando he hecho mis años de provincia, que a mí es otra de las cosas que me ha marcado, ¿no? Porque yo fui para hacer mis años de provincia a Puna, Potosí. Y cuando llegué allá, el director me dice, señorita, ¿para qué ha venido tan pronto? Los carnavales están empezando, me dice, y luego viene la cosecha, ¿no? Y le digo, bueno, pero por lo menos conoceré dónde voy a vivir, todo eso. Entonces me dice, venga conmigo, me dice, estamos con la entrada del carnaval preparando, vamos a sacar a los chicos de la caja rueda, me dice. ¿La caja rueda qué es? Me dice, nombran pues un padrino, me dice, ¿no? Para que a los 15 años les inicien sexualmente, me dice. Wow. Y los emborrachan, me dice, ¿no? Y vamos aquí a una placita, fuimos. En la vida he visto tantos borrachos juntos.
una piletita en la plaza y alrededor de esa bailando con zampoñas y una caja rueda de esos tamborcitos, ¿no? Bailando agarrados así, se mantenían de pie de la cantidad que había. Y el director, llegamos ahí a la plaza repleta de gente. Me dice, donde ve un joven, me avisa, me decía. Y él entraba así buceando entre los borrachos, sacaba un joven y con otro profesor lo llevábamos al colegio y echarlos para que se duerman ahí en el piso. Íbamos, sacábamos otros. Aunque no creas, ese día sacamos 29 borrachines de 15 años. Grave, ¿no? Entonces, mi inicio en provincias fue decir, aquí hay que hacer algo, ¿no? No puede ser que gente tan necesitada y tan utilizada esté así, joven, ¿no? ¿Qué va a ser del país, ¿no? ¿Qué va a ser de Potosí, mi tierra, ¿no? Porque Puna es una provincia de Potosí, ¿no? Y te aseguro que responde, porque ahí en el colegio estaba en la plaza principal, ahí era la subprefectura, ahí era el mercado, ahí estaba el motor de luz. Y como era mercado, los días de feria entraban junto con los burros los alumnos. Por el frío, los ambientes de ahí no tenían casi ventanas. O sea, así. He tenido un borrachín que luego, después de muchos años que vino a hacer el cuartel aquí, vino a agradecerme, porque yo le decía, a ver, ¿cuántas botellas o cuántas jarras de chicha tomas? Porque venía borracho. Y yo decía, ¿lo boto o dejo que venga? Y me dijo que tomaba 21 botellas que tomaba, ¿no? Le dije, bueno, mañana vas a tomar solo 20. Después 19, 18, a veces se pasaba. Y yo le valoraba, ¿no? Las veces que no se pasaba, ¿no? Más bien que disminuía así, ¿no? Mira, ese hecho que yo lo dejé, creo que tomando todavía como de 3 a 5 botellas, ¿no? No podía creer cuando había venido al cuartel y vino a buscarme porque se enteró que estaba aquí para agradecer porque había dejado de beber y era un hombre trabajador. Estaba haciendo claro que era mayorcito en el colegio, pero había logrado salir bachiller, ¿no? Entonces a ti te llena de satisfacción el ver que cuando has ayudado a una persona, ser persona de verdad, te llena y agradeces el haberte cruzado en sus vidas, ¿no? Y luego me acuerdo, yo no hablo quechua, pero ya un día Puna tenía 7 aylus grandes 3 aylus grandes y 7 chicos. Y un día le dije al subprefecto, hay que arreglar el problema del local, ¿no? Hay que arreglar de alguna forma. Y me dijo, nos reuniremos. Ya nos ha reunido y quedamos, ¿no? En que los 7 aylus chicos iban a hacer un aula, cada uno. Y los 3 aylus grandes, la dirección, el salón de actos, eso. Y los del pueblo, los baños, ¿no? Y el colegio, ¿qué hacíamos? Todos los días al terminar clase íbamos a recoger piedra. Juntábamos, hacíamos cadena y traíamos la piedra hasta cierto lugar, ¿no? Al día siguiente otra vez porque zona de mucha piedra, ¿no? Hemos juntado piedra y mira, un 11 de mayo que nunca se me olvida del año 71, todos han metido sus adobes en burros, en bicicletas, en las espaldas, todo lo que habían hecho en las comunidades, ¿no? Y se levantó un colegio, nos dieron el terreno, un colegio completo, ¿no? Y la población les dio de comer esa semana que estuvieron trabajando y se hizo el colegio, ¿no? Entonces tú cuando orientas bien a la juventud, cuando orientas bien a un pueblo, salen adelante, ¿no? Y bueno, yo salí llorando de ahí, no quería irme, pero tenía una beca para Italia de formación de la institución teresiana y bueno, salí llorando, ¿no? Y de esta forma ya vine aquí a Cochabamba, ya no regresé allá. Ya paralelo al trabajo de docente, tanto en los colegios como en la normal, has estado vinculada a la pastoral juvenil, prácticamente dirigiendo una experiencia interesante con jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Bueno, siempre me ha gustado el trabajo con jóvenes, ¿no? Y esta experiencia que acabo de contar de Puna, ¿no? De los jóvenes, todo eso, me marcó, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que un maestro no solamente es dar clases, ¿no? Sino también formar a la gente y no siempre a los que son tus alumnos, ¿no? Entonces yo vine aquí, estaba ya en la institución teresiana, organicé un grupo de jóvenes y bueno, era muy interesante, como 2, 3 años he estado trabajando con ellos, era un grupito así como de 40, pues donde no solo cantábamos, jugábamos, sino había temas de formación y organizábamos algunas actividades, paseos, en fin, ¿no? Y un día me llamó el obispo y me dijo que quería que vaya a Chile porque iba a haber unas reuniones de la pastoral juvenil de Latinoamérica para dar los aportes a Puebla. Entonces Puebla ha sido la reunión de los obispos latinoamericanos, ¿no? En México, y había que mandar aportes. Entonces de esa forma fui a Chile y allí abrí ojos, ¿no? Porque realmente en todos los países la Iglesia Católica había organizado, ¿no? La pastoral juvenil, ¿no? Y aprendí mucho, ¿no? De todos, sobre todo los brasileros estaban a la cabeza de todo, ¿no? Pero de todos los países distintas experiencias, ¿no? Entonces regresé con energías y yo dije, ¿por qué voy a tener solamente el grupito que tengo, ¿no? Así como institución. Si uno de los carismas de la institución es unir fuerzas, entonces, bueno, pues uniré fuerzas con otras parroquias, con otros jóvenes, ¿no? Pero sobre todo en la formación. Entonces le propuse al obispo, le pareció muy bien y de esta forma hemos empezado a ir contactando grupos y sobre todo ir trabajando en la formación, no quitando los jóvenes de las parroquias, pero sí ayudándoles en su formación, ¿no? Y solamente 2 o 3 actividades masivas teníamos al año, ¿no? Entonces, una de ellas organizamos la caminata a Urcupiña, ¿no? Íbamos por la capital Ustarices, ¿no? Por ahí íbamos, ¿no? Pero no era solamente ir en caminar, sino preparábamos unos temas de formación con un líder, ¿no? Entonces, cada 10 jóvenes tenían su hojita con las preguntas que tenían que contestar. Salía caminando 10 con este líder, otros 10, así, ¿no? Entonces hemos llegado bueno, pues así como a 5,000 a veces personas en la caminata, ¿no? Llegábamos ahí más o menos a la altura de donde está ahora el hospital Seton, lo que era el Seton, la caja petrolera ahora. Ahí atrás había un terreno, ahí descansábamos y hacíamos la plenaria del tema que habían discutido cada 5 grupos, o sea, cada 50 un grupo. Y luego iniciamos la segunda etapa hasta el IER, que está en el kilómetro 11 más o menos, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues entonces ya llegábamos a Quillacollo cantando, bailando, gritando, saltando, cantando y teníamos una Eucaristía, ¿no? Con lo que terminamos. Estas caminatas con el tiempo ha dado lugar a que se generalice las caminatas a Urcupiña, ¿no? Pero ya no solo de jóvenes, sino de gente mayor y suelen ir más bien por la Blanco Galindo, ¿no? Y más bien los jóvenes han trasladado las caminatas subiendo aquí al Cristo, ¿no? De la Concordia, ¿no? Después organizábamos también vigilias pascuales toda la noche en el colegio La Salle y ahí se juntaban pues, como 500, 600 jóvenes, ¿no? Amanecíamos toda la noche, pero también con temas de reflexión, haciendo oración, con dinámicas, con teatro. Hay la Melita del Carpio y compañía, pues Marisol, bueno, muchas personas de estas pues nos ayudaban, ¿no? Formaban parte de esto, ¿no? Y luego pues esta ida a Chile me relacionó con otros países y poco a poco bueno, pues teníamos una organización, por un lado, nacional, ¿no? A nivel de Cochabamba se inició, después ya se hizo a nivel nacional, a cargo de Monseñor Julio Terrazas, él era el responsable, ¿no? Entonces logramos hacer una organización nacional, ¿no? Y después de eso, entonces también a nivel de Latinoamérica, desde el CELAM,
Y de esta forma se realizó el año, aquí el 99, el 2000, para iniciar el siglo, 99-2000, el primer encuentro de jóvenes latinoamericanos, ¿no? Se hizo aquí en el Colegio Don Bosco, vinieron representantes de distintos países, como 2000 jóvenes, y otro encuentro maravilloso, ¿no? Y esta organización fue creciendo, llegamos a un momento en que teníamos para cursos de formación, todos esos 56 grupos juveniles, ¿no? Aquí en Cochabamba, en el norte, centro, sur, después en la zona de Quillacollo, en la zona del Valle Alto. Solamente llegamos hasta Sacaba, no pudimos ir ya más allá, ¿no? Pero fue una organización muy buena y esto nos ayudó mucho cuando vino el Papa Juan Pablo II para organizar aquel encuentro que se hizo famoso, ¿no? Pero fue también todo un año de preparación con los jóvenes, con temas de formación y luego ya pues lo que iba a ser el acto, ¿no? Que ahí estuvimos casi un mes, me acuerdo con la persona Hugo Céspedes, que era el que dirigía las barras por primera vez, entonces vino desde La Paz para preparar y me acuerdo, no hacían más que hacer ejercicios físicos, ¿no? Subir y bajar las gradas, subir y bajar las gradas. Los medios de comunicación decían, bueno, siguen subiendo y bajando gradas y no hay nada, ¿no? Hasta que de repente se empezó a formar los mosaicos y en total se hicieron pues 127 mosaicos, ¿no? Y el Papa Nuncio que venía siempre recordaba, ¿no? Que le impactó mucho aquel encuentro de jóvenes, ¿no? Y también tuvimos relaciones con la cooperación de Alemania y pudimos hacer un edificio, ¿no? Para la pastoral juvenil de 5 pisos que hasta ahora, bueno, existe ahí en la calle Lanza, con un terreno que se dieron las hermanas de Santana, un pedazo. Y ahí sí se han hecho, pues había un centro con materiales, ¿no? Audiovisuales en aquel momento y algunos libros, textos, en fin, para poderles dar, ¿no? Y bueno, ahí se trabajó y yo creo que se ha sembrado bien. Hace poco, en agosto, me invitaron a una videoconferencia, celebraban los 43 años de la pastoral juvenil. Entonces, algo que ha quedado, ¿no? Unas épocas con más fuerza, otras con menos, pero bueno, todavía pervive, ¿no? Es otra experiencia. La mitad de esos 43 años ha estado prácticamente en conducción tuya, estimada Ruth. Sí, ¿Qué desde habría el comienzo. que destacar de ese trabajo que se ha desarrollado en estas 2 décadas? Para mí, siempre es el trabajo coordinado, ¿no? En aquel momento aprendí también a dar responsabilidades a los jóvenes, ¿no? Entonces, este trabajo se ha hecho más con la participación de los jóvenes, dándoles su lugar, ¿no? Cada uno aportando de una forma, ¿no? Ahí está pues José Heresia, ahí está Juan Carlos Pinto, Marcela Zabalaga, la Marcela Canedo, bueno, muchos jóvenes han pasado por ahí, ¿no? Entonces, se han hecho responsables y logramos estructurar a nivel nacional también la pastoral de colegios, la pastoral rural, la pastoral universitaria y se trabajó también algo en lo que se llamaba pastoral en situaciones críticas, ¿no? Cuando empezaba el problema de las drogas, ¿no? O gente que estaba en situaciones de la calle y todo esto, ¿no? Entonces, para mí es dejar que los jóvenes trabajen, ¿no? Ahora, no es fácil también porque todos tus errores o, bueno, todos tus logros, tus éxitos son de los jóvenes y tienes que aprender a reconocer que los jóvenes son capaces, ¿no? Y a veces a los adultos nos pasa que nos sentimos orgullosos, levantamos el pecho, ¿no? Decir, yo he hecho esto, ¿no? Pero son con los jóvenes, ¿no? Y a mí esto me ha ayudado porque, bueno, esto siempre yo lo cuento, ¿no? Cuando mis papás cumplieron 50 años, uno de mis primos le dijo, tío, ¿qué han hecho para ser felices, no? Y mi papá dijo, fácil, 20 años de guerra, 30 de paz.
Ah, dice, ustedes han discutido, ¿no? No, no parece, ¿no? Son la pareja ideal. Dijo, no, cuando uno se casa, cada uno quiere marcar su territorio, dijo, ¿no? El hombre quiere que la mujer sea como él y ella quiere que sea como él, ¿no? Entonces, hay guerra, dice, ¿no? Lo que nos une es el amor y el proyecto de familia, pero hay guerra, ¿no? Pero hizo así, ¿no? Dijo, mientras estamos en guerra, nuestras vidas eran paralelas. Hizo así, ¿no? Hasta que descubrimos que éramos complementarios, nuestras vidas se cruzaron, hizo así, y empezó la paz, ¿no? Entonces, luego cuando yo empecé a tener responsabilidades, me decía, ¿no? Te toca dirigir la normal, pero lo que une es el proyecto, me decía, ¿no? Busca los mejores, me decía, para tu trabajo, ¿no? Pero para que se complemente. Decía, no, tú no puedes ser a la vez secretaria, estar limpiando, docente, directora, etcétera. Te van a complementar los mejores, ¿no? Y alguna vez tuve algún colega que me dijo, Ruth, tú estás buscando mucho a los mejores, te van a patear el nido. Pero yo aprendí en casa que no es el nido, lo que tienes que cuidar, ¿no? Lo que tienes que cuidar es el proyecto que tienes, ¿no? Entonces, por eso, cuando he estado en la normal también, hemos hecho mucho trabajo en equipo, ¿no? Y hemos logrado también que los docentes, pues, se preparen. Entonces, de los 104 personas de personal que tenía, ¿no? Contando los de administración, como 94, 95, 96 eran docentes, ¿no? 88 hemos hecho maestrías estando en la normal, ¿no? Y ahora, gracias a eso, con el cierre de la normal, toditos se han ubicado en universidades. No ha quedado uno así, ¿no? Entonces, te queda pues eso, ¿no? De que hemos construido. Y hasta ahora tenemos un WhatsApp de todos los docentes de la normal donde estamos siempre comunicados, ¿no? Porque se ha hecho una familia donde juntos hemos construido, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta en el país, saber reconocer los aportes de todos, somos complementarios y reconocer de verdad desde el fondo del corazón, ¿no? Y un padre de familia que vino para decirme cómo recuperamos la normal y todo eso, me decía, ¿no? Hablaba esto el de la complementariedad. Me decía, somos un país complementario, pero nos han enfrentado los unos con los otros. Me decía. Dice, nosotros, por ejemplo, en el campo producimos verduras, fruta, todo eso. Si no nos compran las ciudades, se nos echa a perder, ¿no? Pero si no nos compran, mueren de hambre los otros. Entonces somos complementarios. Me dice. Lo mismo me dice, hay día y hay noche. Son complementarios, porque necesitamos descansar, pero necesitamos trabajar. Para caminar tenemos izquierda y derecha. Dice, ¿no? Y todo es así. Me dice, ahora, dice, por ejemplo, en el campo todos necesitamos buenas escuelas, pero no podemos tener la normal o institutos o universidades. Tenemos que ir a las ciudades, nos complementamos. ¿Por qué va a ser una universidad en una población rural o un instituto? ¿No? Nos complementamos, decía, ¿no? Entonces él seguía defendiendo y decía, la normal católica tiene que existir, ¿no? Vamos a luchar para que se reabra. Yo le explicaba que habían logrado poner en la Constitución que era más difícil. No importa, lucharemos, decía, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que trabajar porque esta complementariedad sea de verdad una realidad, ¿no? No estoy hablando mucho, no te estoy dejando espacio a ti. Sería interesante también tu paso de docente de la normal al cargo de rectora de la Universidad Católica. ¿En qué circunstancias se da este nombramiento? Bueno, tan inesperado para mí porque yo ya quería jubilarme, ¿no? Y cuando me propusieron, pues yo digo, mira, tengo 78 años, ¿no? La universidad necesita una persona más joven, ¿no? Luego dije, no, yo no sé inglés, una universidad ahora necesita, ¿no? Y Monseñor, que es el que me proponía, o sea, están
tu nombre están manejando, me dice, mira, a nadie se le ocurre decir sus límites es cuando le ofrecen un trabajo. Me dice, en primer lugar, me estás bien de salud. Toda la experiencia que tienes en educación, nadie la tiene, ¿no? Y luego, pues lo del inglés, me dice, dices, no sé inglés, vas a tener traductores, me dice, ¿no? Y luego no te preocupes, me dice, porque solamente esto es terna, me dice, no sabemos si te van a nombrar. Ah, dije, tienes razón, ¿no? Yo, claro, como que me estaba proponiendo así en directo, ¿no? Ya que iba a ser. Dije, ah, tienes razón, ¿no? Dije, bueno, entonces yo estaba en la junta directiva de la universidad y cuando vamos me dice, señor, bueno, vas a tener que salir porque estás en la terna. Como yo sabía, sí, dije, bueno, me fui también tranquila, ¿no? Porque yo ya había expresado mis límites y esto. Y cuando regreso me dan la noticia pues que me habían elegido, ¿no? Bueno, yo les dije, me están pidiendo que me tire al mar sin saber ni la profundidad ni la anchura, ¿no? Pero bueno, ya que me han pedido, haremos esto, ¿no? Y la verdad que estoy contenta porque estamos haciendo un trabajo coordinado en equipo. Desde el comienzo yo he dicho, la universidad la hacemos todos, ¿no? No es desde, bueno, pues, desde el que limpia, ¿no? Que te da la imagen de la institución, las secretarias, todos son importantes, ¿no? Y hay eso, ¿no? Entonces, estamos en este primer año, encima de la pandemia, y además todo por videoconferencia. Sí, algún rato vamos, qué sé yo, pero estamos cuidando mucho el tema de la salud, ¿no? Y Ruth, ¿cómo están enfrentando la actividad académica en este tiempo de pandemia del coronavirus? Bueno, lo primero de todo que nos ha preocupado ha sido el tema económico, ¿no? El tema económico pensando en las familias, ¿no? Muchos se han contagiado, las curaciones son caras, o sea, grave, ¿no? Entonces se hizo todo un estudio económico y a todo el mundo se le hizo un descuento del 10%, ¿no? En todo lo que tenían que pagar. Y fuera de eso, se quedó con casos especiales que sabíamos que porque, claro, habían quedado sin trabajo, habían tenido personas que habían muerto, etcétera, no podían, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba es que la gente sea profesional, ¿no? ¿Qué haces con cantidad de gente que por falta de dinero deja media su carrera, ¿no? Entonces dijimos, les daremos todas las posibilidades, ¿no? Entonces se les ha aumentado a estas personas que demostraban con documentos o que habían quedado sin trabajo, o que habían tenido personas con coronavirus, los gastos, o que difuntos, etcétera. Según los casos, se les ha ido dando fuera de ese 10% hasta un 80% a los que más, ¿no? 10, 20, 80%, etcétera, ¿no? Entonces, esa ha sido la primera medida que se ha tomado a nivel nacional, ¿no? Porque la Universidad Católica es única, ¿no? Con 4 regionales. Después, segunda cuestión, el fortalecer todo lo tecnológico, ¿no? Entonces, se han comprado varias ¿cómo se llama esto, no? Bandas tecnológicas de la mejor calidad, ¿no? Para llegar al máximo, diríamos, de la atención de la gente, ¿no? Pero no era solamente tener lo tecnológico de punta, sino había que capacitar a los docentes, ¿no? Entonces también se ha hecho todo un trabajo de capacitación a los docentes, ¿no? Y también a algunos estudiantes, porque algunos también de provincias que no tenían internet, en fin, cómo se hacía con ellos, ¿no? Entonces, ese ha sido el trabajo principal y bueno, sin dejar de lado también a instituciones que se ha podido dar algún apoyo, ¿no? Por ejemplo, el proporcionar pues las máscaras o mascarillas especiales para la gente que trabaja en ambulancias o algunos hospitales, algunos centros de salud,
bueno, ¿no? Barbijos. También se ha hecho un trabajo así de servicio social, ¿no? En todos los lugares donde está la católica, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que se presenta, no? Hemos tenido sí más dificultades con los laboratorios, porque no se podía hacer clases presenciales, ¿no? Yes. Entonces, se han dividido de tal forma que en lugar de estar todos, pues supongamos son 20 alumnos, entonces 10 hacen una semana y los otros 10 otra semana, ¿no? En fin, estamos viendo posibilidades, ¿no? Pero sobre todo se está cuidando en principio la salud, ¿no? Entonces, con toda la bioseguridad posible, ¿no? También estamos alternando la atención presencial tanto del personal docente, del personal administrativo como de mantenimiento, diríamos así, ¿no? Y la atención de cajas también procuramos que lo hagan por los bancos, pero también hay personas que no manejan cuentas bancarias o qué sé yo, ¿no? No tienen una cuenta abierta, entonces, bueno, también se están atendiendo la caja, ¿no? Y bueno, sobre todo la información y la página web, que es la que da toda la información habida y por haber, y los directores de carrera que acompañan, ¿no?, a sus docentes en todo aquello que necesitan los estudiantes, ¿no? Entonces hay buen espíritu, buen ánimo de colaborar, también nuevas ideas. Bueno, por ahí vamos. Bueno, ya para concluir la entrevista, Ruth, ¿cuáles son los retos y los desafíos para la rectora de la Universidad Católica de aquí para adelante? De aquí para adelante. He tenido tanto trabajo que no he tenido tiempo de pensar. No, bueno, por ahora, en primer lugar es esto, ¿no? Los 3 años que me quedan, porque por 4 he sido nombrada, pues echarle todas mis fuerzas y energías junto con todos en esta responsabilidad que tengo, ¿no? Porque, queramos o no, la Universidad Católica es grande y no solamente es el trabajo en la regional, ¿no? Hay que responder también a nivel nacional, ¿no? Tenemos reuniones también con los rectores regionales, con el rector nacional, ¿no? Esto te lleva también su tiempo, ¿no? Y bueno, estamos por de pronto eso, quizá cuando esté en el 4.º año, bueno, ya diré a ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero por de pronto, pues, hacerlo de la mejor forma posible en esta responsabilidad que tengo, ¿no? De formar profesionales con proyección social también, que no nos olvidemos que no solamente los maestros pueden hacer proyección social, sino también desde las profesiones, ¿no? Nos falta mucho ética, valores, en fin, entonces hay que seguir insistiendo en eso, ¿no? Bueno, Ruth, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y señalar también que yo soy producto de la Normal. Así es. Producto de la Universidad Católica. Sí, Tu así es. despedida final, querida Ruth. Bueno, agradecer pues este programa que tienes organizado de Memorias que Perduran, porque me parece también que vale la pena, ¿no? Bueno, no había tenido tiempo de recordar mucho lo que he ido haciendo en la vida, pero el conocer también, ¿no?, lo que otras personas van haciendo también. Tú no eres la única, ¿no?, que estás en esta situación. El reconocer que hay cantidad de gente que aporta, ¿no?, y que quiere al país, que quiere a su familia, que quiere a su departamento, en fin, ¿no? La importancia de comprometernos en esto que debe, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de quedarme en Italia, dije, no, aquí contentísima, feliz, pero en Bolivia hay mucho que hacer, ¿no? Y me siento feliz de esa decisión y yo, porque yo tenía la impresión también que boliviano que podía salía en mis épocas, ¿no? Salía fuera y salía fuera. Y yo decía, ¿cuándo los bolivianos vamos a hacer algo por el país, ¿no? Entonces, mi mensaje sería esto, que mientras podamos, también demos todo lo que podamos
por nuestro país que nos necesita. Y gracias nuevamente a ti, Tino, con tu programa, y hasta cualquier ratito que nos encontraremos. Bueno, gracias, Ruth. Ha sido grato conversar contigo y recoger esta semblanza en Memorias que Perduran. Recordar al público que hemos estado con Ruth Ryszkowski Arraya, actual rectora de la Universidad Católica Boliviana Regional San Pablo en Cochabamba, y una amplia experiencia de trabajo en el ámbito de la formación de profesores en la Normal Católica Sede Sapiencia, y bueno, además en escuelas, en colegios, donde ha podido dar su aporte. Nos ha dicho al inicio que había nacido en Potosí, pero que ha tenido la posibilidad de vivir en Reyes, en San Borja, estar en La Paz, estar en Oruro, luego en Cochabamba, y a partir de ahí desarrollar una amplia vida dedicada al ámbito de la educación. Pero además el trabajo de la pastoral juvenil durante 20 años y ahora conduciendo la Universidad Católica, que, por cierto, en tiempos de pandemia no es nada fácil. Hay que buscar diferentes estrategias que permitan desarrollar trabajos a nivel virtual, que es lo que está ahora, yo diría, insistiendo en el ámbito universitario, no solo el de la Católica, también las universidades privadas y las universidades del sistema de la universidad estatal, a la que también está incorporada la Católica. Agradecer la presencia de Ruth en el programa Memorias que Perduran y la posibilidad que hemos tenido de escuchar esta semblanza de vida, que, por cierto, podría recoger mucho más. Ruth, gracias por tu aporte y pues felicidades por el trabajo que estás desarrollando en la U Católica en Cochabamba. Un abrazo. Gracias, Tino. Gracias y hasta cualquier momento. Hasta pronto. Adiós.